Llega el momento de hablar de economía para todos. Hoy vamos a hablar de esas previsiones del Banco de España que ha expresado en su último informe emitido hace solo unos días. Para eso tenemos a nuestro experto, Carlos Trullén. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues un informe muy esperado con estas previsiones. Si es que cuando hablamos de economía a todos nos gustaría saber qué es lo que va a pasar, y aquí muchas veces decimos que es muy difícil o imposible realmente sacar una bolita mágica y saber qué es lo que va a pasar a futuro. Bueno, pues hay un organismo, entre otros muchos, pero en este caso estatal, que es el Banco de España, que se encarga de hacer informes trimestrales sobre expectativas económicas a futuro. Y evidentemente el Banco de España maneja muchísimos datos, tiene a su disposición todo el Instituto Nacional de Estadística. Por lo tanto, hay que hacerle un poquito de caso a las previsiones, siendo consciente de que las previsiones son meramente eso, previsiones, y que luego las visiones se convierten en realidad y a veces pues no se parecen en nada a lo que nos imaginábamos. Entonces, hace pocos días sacó el Banco de España su informe trimestral correspondiente a los datos del primer trimestre, de enero a marzo, a nivel macroeconómico, a nivel español. Y dos cosas podemos resaltar. En primer lugar, relativo al Producto Interior Bruto, que es uno de los elementos fundamentales que mide el Banco de España, que realmente es el conjunto de producción, tanto de productos como de servicios, que hacemos en el país. Es un indicador que mide la actividad económica. Bueno, pues resulta que en España, durante el primer trimestre de 2024, se ha producido más de lo esperado. Ha habido un incremento del Producto Interior Bruto del 0,7%, y la previsión previa del Banco de España, que evidentemente siempre va haciendo previsiones, era del 0,4%, es decir, prácticamente hemos duplicado lo que preveía el Banco de España. Esto ya nos muestra que las previsiones no son adivinaciones a futuro, son predicciones. Pero es el primer dato chocante de, anda, pues si España está funcionando bien, estamos incrementando nuestro Producto Interior Bruto más deprisa de lo que se esperaba. Ese es el primero de los datos llamativos. El segundo de los datos, la inflación también está por encima de lo esperado. Es decir, que vemos que realmente no prevé esperar, pero bueno, se analiza a posteriori y se hacen nuevas previsiones. Entonces, la inflación, es verdad que en el último mes subió un poquito más de lo esperado. Ahora mismo en España estamos en el 3,6, antes estábamos en el 3,4, sigue siendo una inflación elevada, comparado sobre todo con nuestros socios europeos, que están en torno al 2,5, y hay que bajarla de alguna manera. Primero, lo que es curioso es que realmente no se haya atinado con las previsiones, ni con el incremento de la actividad económica, ni con la inflación. Pero lo segundo es que las dos cosas, incremento de actividad económica e inflación, suban a la vez. Eso debería ser lo poco esperado, porque cuando tenemos una inflación elevada, normalmente la gente compra menos, consume menos, las empresas invierten menos y por lo tanto la actividad económica baja. Bueno, pues hemos pasado un primer trimestre en el que la actividad económica ha subido muchísimo y encima la inflación también ha subido. Bueno, esos son los datos, esos sí que son datos del primer trimestre. ¿Qué ha hecho el Banco de España? Pues prever que en el segundo trimestre y más allá pues va a suceder algo parecido. Al final es una previsión así que podemos resumir en vamos a seguir la tendencia, pero evidentemente no le estoy quitando importancia a la labor de trabajo que realizan todos los técnicos del Banco de España, porque al final tienen sobre la mesa muchísimos datos, hacen un estudio muy serio, es un informe muy completo. Pero al final se resume en, bueno, esto ha pasado el primer trimestre, nos ha sorprendido, vamos a asumir que después pues va a seguir funcionando la cosa igual. No y en veo esa circunstancia estamos. No veo yo a los del Banco de España con una túnica dorada para adivinar ese futuro, sino manejando, como tú decías, todos esos datos, entre los que también tendrán que incluir de cara al próximo trimestre esa bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo de la que hablábamos hace poco. Efectivamente. ¿Por qué es importante ahora mismo el punto en el que nos encontramos y las previsiones que puede hacer un organismo importante como el Banco de España? Es porque estamos cambiando de ciclo. El otro día estábamos diciendo que empezaba a salir el sol. Porque el Banco Central Europeo efectivamente rebajó los tipos de interés del 4,5 al 4,25 y eso ¿qué significa? Que da alas a las empresas para invertir más, porque la deuda es más barata, da alas a las personas para comprar productos, porque previsiblemente si bajan los tipos de interés es porque la inflación va a bajar o se prevé que baje. Por lo tanto, la señal que nos dio el Banco Central Europeo es de venga, ahora ya se puede empezar a mover las cosas.
¿Qué sucede? Que en España las hemos empezado a mover antes. Digamos que la actividad económica española ya preveía que esto iba a suceder. Es verdad que las bajadas de tipos de interés del Banco Central Europeo en junio se estaban esperando desde hace muchos meses. Al final se ha producido, 1/4 de punto, pero bueno, se ha producido y por lo tanto estamos en ese momento en el que estamos terminando un periodo de tipos de interés muy alto y por lo tanto de contención del gasto, contención de la inversión, contención de la actividad económica, a un periodo en el que esto va a fluir mucho más también porque la inflación previsiblemente va a bajar. Pero aquí el primer aviso, no está bajando todo lo que debería bajar. Y esto, de cara a nuestros oyentes, ¿qué deberían hacer? Reajustar sus gastos. Ahora que ya estamos... Mi pregunta, que cómo nos afectan todas este conjunto de datos que se nos expone para qué decisiones tenemos que tomar. Sí, ¿cómo se traduce al final todo esto? Ahora ya estamos entrando en un periodo en el que previsiblemente la inflación va a bajar, pero parece ser que más despacio de lo que se esperaba. Pero eso significa que ya se han acabado las épocas en las que teníamos una inflación desbocada, en la que era prácticamente imposible saber cuánto nos íbamos a gastar al mes siguiente en comida, porque subían los precios una barbaridad. Ahora ya más o menos los precios están estabilizados, en una inflación más o menos normal. Podemos rehacer esa hoja de cálculo o esa libretilla que todo el mundo debería tener con el detalle de sus gastos. Recordemos que tenemos gastos fijos, el alquiler o la hipoteca, la luz, el agua, el gas, la gasolina, si tengo que utilizar el coche para conducir, los seguros. Tenemos un montón de gastos fijos que debemos tener muy desglosados. Y hay otros gastos que son necesarios, pero variables, como puede ser la comida, la limpieza, etcétera, que han sido muy afectados por la inflación. Es momento de sentarse y ver lo que he gastado este mes, porque previsiblemente el mes que viene va a ser prácticamente lo mismo, y reajustarlo con nuestros ingresos, porque durante el último año, año y medio, hemos visto una inflación muy elevada y evidentemente los salarios, los ingresos no se han incrementado en la misma medida. Por lo tanto, tenemos que reajustar esa hojita con los gastos en rojo, con los ingresos en verde y ver que realmente seguimos siendo capaces de ahorrar. Porque aquí es muy importante mantener una capacidad de ahorro que podemos aconsejar que sea de en torno al 20% de los ingresos. Hay una regla que se dice por ahí, que es la regla 50-30-20, que es el 50% de los ingresos debe gastarse en gastos fijos e importantes, otro 30% en gastos personales y ocio y otro 20% se debe ahorrar. Y ahorrar, lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿para qué? Pues para gastártelo en el futuro, porque el dinero está para gastárselo. No sirve de nada ahorrar si luego no te gastas el dinero, pero hay que ahorrar porque en el futuro, pues desde luego todos tenemos objetivos. Ese sería el mayor consejo. En estos momentos en el que la inflación se estabiliza, rehaz, y todos los que no lo hayan hecho, que la hagan, la hoja de gastos para tenerlo un poquito más controlado y equilibrado. Mi abuela decía, el dinero es redondo para rodar. O sea, que había que, en cuanto... También me decía que tenía un agujero en la mano, que cuando me caía una monedita parecía que... Pero bueno, estamos en ello, estamos aprendiendo a ahorrar. Otra cosa que hemos notado en los informativos y que se reflejará en esas previsiones del Banco de España es el repunte en el mercado inmobiliario. Sí, efectivamente, en el informe también vienen estos datos. Parece ser que la inversión inmobiliaria, inversión tanto en construcción como a la hora de comprar casas, está repuntando. Hemos vivido una serie de trimestres en la que no terminaba de incrementarse esa inversión y de hecho disminuía. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los tipos de interés estaban muy altos, las hipotecas estaban muy altas, menos gente compraba casas, por lo tanto hacía falta construir menos casas. Ahora, insisto, estamos ya esperando que salga el sol está saliendo, los tipos de interés han comenzado a bajar, es presumible que las hipotecas también comiencen a estar más baratas. Si estamos hablando, que recordamos que tenemos distintos tipos de hipotecas, tenemos hipotecas de tipo fijo, un tipo de interés para toda la vida de la hipoteca, el 2,5%, por ejemplo, hipotecas de tipo variable, que normalmente están referenciadas al Euribor, que es un indicador europeo que sigue el movimiento de los tipos de interés que marca el Banco Central Europeo. Como ahora está bajando los tipos de interés, el Euribor bajará y por lo tanto las hipotecas variables se abaratarán. E hipotecas de tipo mixto, que es durante un tiempo fijo y luego variable referenciado al Euribor. Todas ellas al final van a bajar los tipos de interés que cobran a los clientes, porque los tipos de interés que marca el Banco Central Europeo, que es el precio del dinero, va a bajar. Si va a bajar lo que te cuesta una hipoteca, mayor cantidad de personas van a atreverse a adquirir una casa y por lo tanto se está reactivando esa actividad económica de construir casas y de comprar casas para alquilar,
porque hasta ahora es verdad que sobre todo en temas de alquiler tenemos muchísima más demanda que oferta y esto está afectando mucho a los precios de los alquileres. Los precios de los alquileres y también los precios de la compra han ido subiendo porque había mucha demanda y poca oferta. En este sentido, ahora parece ser que la oferta se va a incrementar porque más empresas se van a poner a construir y la demanda se va a mantener increciendo porque más gente va a querer comprar una casa. Pero se está reactivando el mercado inmobiliario y eso siempre es buena señal para la economía porque mueve, lo que siempre se dice, muchísimos gremios. De construir una casa vive mucha gente porque al final tenemos allí carpinteros, fábricas de madera, muebles, albañiles, etcétera. Todo se mueve alrededor y los comercios que luego se crean en los bajos de las casas. Por lo tanto, es buena señal, otra señal más de que está saliendo el sol. ¿Y es un buen momento entonces para comprar o no? Ahí siempre depende de las circunstancias personales de cada uno. Si necesitas la casa, evidentemente, pues da igual, te la tienes que comprar y tienes que adecuar tu situación económica a poder afrontar esa entrada, que recordemos que debemos ahorrar. Entre uno de los muchos objetivos por los que ahorrar es para la entrada de la casa, porque los bancos no te conceden hipoteca por el 100%, eso se acabó ya en 2008. Tienes que tener un 20% ahorrado. Si lo tienes ahorrado y puedes prever la cuota que te va a quedar hablando con los bancos y eres capaz de mantenerla con un buen equilibrio de ingresos y gastos, pues adelante. Previsiblemente, sacando la bolita de cristal, dentro de 3, 4, 6 meses van a estar un poco más baratas. Pero eso es sacar la bolita de cristal, porque ya vemos lo que sucede incluso con las previsiones del Banco de España, pues las previsiones de la bolita de cristal puede suceder cualquier cosa. Aquí lo importante siempre es contar con una buena planificación integral, porque como objetivo de vida no solo es comprarte una casa. Pensando en lo que es la trayectoria vital de las personas normalmente se compran una casa, o solas o en pareja, luego vienen los hijos, que también conllevan gastos y hay que estar preparados, los estudios, la universidad, el ahorro, la jubilación. Lo que es importante es contar con una buena planificación financiera e ir tomando las decisiones con un asesor, porque al final los asesores financieros conocen un poco por dónde se mueve el mercado, conocen distintas ofertas y eso ayuda muchísimo a tomar las mejores decisiones en el mejor momento. Eso y tener esa libreta o ese Excel, ¿no? Con los colores, tenerlo bien claro lo que va en cada columna. Ese es el ABC. Si no sabes en qué te gastas el dinero, tienes todas las papeletas para no tenerlo cuando realmente lo vayas a necesitar. Ese es el ABC, llevar un buen control de ingresos y gastos. Y ser capaz de ahorrar, claro, porque en el futuro vas a querer gastarte más el dinero. O sea, Carlos, en estas previsiones que emite el Banco de España en su informe, hace como un análisis de lo que ha ocurrido en los 3 meses correspondientes y con esos datos hace una previsión, establece lo que podría llegar a pasar, teniendo en cuenta que se puede equivocar, como esa subida del PIB o esa subida o esa elevada inflación que no había interpretado correctamente, y eso nos puede a nosotros servir también de guías a la hora de tomar ciertas decisiones económicas. Exactamente. El Banco de España al final ha dicho, oiga, la actividad económica ha crecido más de lo que esperábamos, pues durante el año va a crecer más de lo que esperábamos. Y la inflación ha subido más de lo que esperábamos, pues va a tardar un poco más en bajar. Esas dos cosas al final se resume en que previsiblemente las personas vamos a tener más dinero en nuestros bolsillos en los próximos meses, porque la actividad económica al final hace que las empresas puedan pagar mejores sueldos, que los emprendedores puedan crear negocios y ganar dinero, y la inflación va a bajar. Por lo tanto, bueno, vamos a contener ahí ese gasto de más que teníamos. Vamos a tener más dinero en el bolsillo. Eso es lo que dicen las previsiones. Lo que ahora debemos saber es qué hacer con él. Y ahí, otra vez, la planificación es muy importante. Ese dinero, una opción es gastarlo en cualquier cosa que pase por delante de nuestros ojos, en un anuncio televisivo o en una terracita por ahí, o organizarnos bien, saber en qué nos queremos gastar el dinero ahora y a futuro, y contar con una buena planificación. Ese dinero, desde luego, si no lo vamos a utilizar a corto plazo, aquí siempre decimos, hay que invertirlo, porque es la única forma de vencer a la inflación. Y ahora es también buen momento en este cambio de ciclo para revisar esa planificación financiera y esa estrategia que las personas que ya la tengan es necesario revisarlas, pero sobre todo las personas que no la tengan, que se sienten, que cuenten con un acompañamiento profesional y que hagan una buena planificación a futuro. Porque es verdad que el presente es lo único que tenemos, pero con suerte el futuro llega y debemos estar preparados para ello. Pues con ese mensaje de ser hormiguitas y no cigarras nos quedamos. Carlos Trullén, nuestro experto en economía, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer como siempre.